iglesia de éxito. Hermanos, hablar de éxito en estos días en el que todo va, que todo está en crisis, que la situación económica va en declive, que la salud de muchas personas, de miles de personas o de millones de personas en el mundo está mal o está decayendo. Quizás es un tema muy arriesgado, un tema que pudiera parecer fuera de lugar. De hecho, déjenme decirles, hermanos, que cuando hablamos de éxito en cuestiones espirituales, tal vez podemos pensar que no es posible, que hablar de éxito en lo espiritual no es posible, porque quizás no es algo que el cristiano debe de estar buscando. Sin embargo, hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a comprobar en la palabra de Dios si la Biblia habla de éxito, ¿verdad? Y si habla de eso, ¿cómo lo habla? ¿Cómo lo trata? ¿A qué se refiere? Y en todo caso, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, aplicarlo en la vida de cada uno de nosotros? Es así que el día de hoy quiero desarrollar la predicación, hermanos, a través de diferentes puntos. En primer lugar, punto número 1, quiero que veamos que una iglesia de éxito es aquella que actúa. Vamos, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11, por favor. Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Voy a darle lectura, hermanos. Este pasaje de la Biblia está en el Antiguo Testamento, se llama Nehemías. Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Voy a leer, hermanos, dice de la siguiente manera. Dice: te ruego, oh Jehová, está orando Nehemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Hermanos, déjenme decirles que en la Biblia, en Nehemías capítulo 1, en este versículo que acabamos de leer, el versículo 11, la palabra éxito es un término, es un verbo hebreo, es el verbo hebreo salach, T-S-A-L-A-C-H. Y el verbo hebreo salach, hermanos, que se traduce como éxito, además de éxito, es un verbo que significa llevar prisa, significa avanzar, significa prosperar, significa empujar, significa lograr, y se utiliza por lo menos 65 veces en el Antiguo Testamento. Es algo muy importante. A veces pensamos, hermanos, que en lo espiritual los cristianos no debemos de hablar de éxito, o que no podemos buscar el éxito, o tal vez podemos llegar a sonar muy pretenciosos cuando decimos que lo que queremos es una iglesia de éxito. Pero este verbo, hermanos, insisto, se repite por lo menos 65 veces en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, de tal manera que hoy nosotros vamos a ver de qué manera podemos aplicar, hermanos, esto a la vida cotidiana del día de hoy, específicamente, hermanos, a la iglesia. La iglesia de Arenal, nuestra iglesia, debe de ser una iglesia de éxito, y para hacerlo debe de ser una iglesia que actúa. Hermanos, quiero que tomarnos unos minutos para que comprendamos muy bien la palabra éxito. Y fui al diccionario. El diccionario dice que el término éxito proviene del latín exitus, que significa salida. Fíjense qué interesante. A veces pensamos que la palabra éxito da la idea de competencia, de ganarle a alguien, de sobresalir, de alcanzar un logro mucho más allá de lo que uno se propone, o incluso alcanzar todo lo que uno se propone. No es así. La palabra éxito, del latín éxito, significa salida. De allí se determina que éxito se refiere al resultado final y satisfactorio de una tarea, que es decir, es lo contrario al fracaso. Escuchen esto. Si bien es cierto que el contexto del éxito se basa en el triunfo obtenido en una o en varias circunstancias, no necesariamente tiene que ser absoluta. Es decir, vamos a pensar, hermanos, que yo me propongo llevar a cabo una tarea, cualquiera que ésta sea. Por ejemplo, no he terminado, soy una persona adulta y a lo mejor no he terminado la secundaria, ¿no? Y digo, voy a terminar la secundaria, me propongo terminar la secundaria en este año 2020, en lo que resta. Y llego a diciembre de 2020 y no terminé los 3 años, únicamente cursé el primero y el segundo. ¿Puedo decir que fracasé en el propósito? No, porque éxito significa avanzar, significa lograr algo, no necesariamente cumplir todo aquello lo que uno quiere. Se considera éxito cuando uno tiene un resultado positivo de algo, sea pequeño
o sea grande. Y esto es importante porque a veces las personas, y por supuesto los cristianos, nos sentimos fracasados. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que cuando yo abrí este negocio, yo quería vender tanto, yo quería lograr tantas cosas, pero nada más tengo este poquito, nada más he logrado este otro, no sé por qué no puedo tener éxito. No, una persona exitosa es aquella que avanza, ¿sí? Aquella que va adelante, aquella que tiene un resultado positivo, cualquiera que éste sea. Déjenme decirles, hermanos, que de acuerdo al diccionario también, el éxito se obtiene a través de la buena gestión y organización de las actividades a realizar a fin de que nos encontremos con los resultados esperados o aproximados. Es decir, para que una iglesia sea exitosa, no simplemente tiene que orar a Dios y decirle, Señor, concédenos buen éxito. En este caso fue lo que hizo hermanos Nehemías. Pero ¿qué hizo él? Actuó. Si nosotros queremos ser una iglesia de éxito, primero que nada tenemos que tener definidas las metas que queremos alcanzar y tenemos que planear. Se habla de gestión, se habla de organización, se habla de previsión, de organización, de control. ¿Cómo voy a llevar a cabo cómo voy a alcanzar ese propósito? ¿Cómo voy a alcanzar esa meta? ¿Cómo voy a crecer más espiritualmente? ¿Cómo voy a multiplicar, hermanos, en número, por ejemplo? Y una vez que sé, debo de determinar qué voy a hacer o qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar esa meta. Se dice que el sentido subjetivo y relativo del éxito conlleva a la resolución de los objetivos, a la cercanía de los mismos o un avance del camino por llegar al punto en concreto. Todo dependerá de la calidad y el entusiasmo con el que se realicen las cosas. Hermanos, al hablar de éxito, déjenme decirles lo siguiente. Una persona exitosa, una iglesia exitosa, debe tener expectativas altas. Me gustó mucho esta imagen, hermanos, porque ilustra algo muy interesante. La línea de crecimiento se entiende que irá hacia abajo, pero de repente llegan estas personas, ¿verdad? Y dicen, vamos a corregir, vamos hacia otro lado, ¿sí me explico? Vamos a mover, vamos a cambiar las cosas. Hermanos, nosotros como iglesia, para ser una iglesia exitosa, no solamente tenemos que actuar, vamos a ver un poquito más adelante, sino que tenemos que tener expectativas y deben de ser altas. Debemos de tener algo que provoque en nosotros ganas, ánimo, aliento, que nos motive a alcanzar grandes cosas. Una iglesia que no tiene metas no va a crecer. Una iglesia que no tiene un propósito no va a alcanzar nada, porque no tiene idea de qué es lo que quiere alcanzar. Lamentablemente, hermanos, y yo no quiero que Arenal sea una iglesia así. Hay iglesias, hermanos, que celebran 100 años de existencia y es el mismo número. Hay iglesias que celebran 150 años de existencia y están en las mismas instalaciones, especialmente cuando son pequeñas. Yo no quiero que Arenal esté así. Yo quiero que Arenal sea una iglesia que actúe, que planee, que planifique, que haga lo necesario, que se proponga metas altas, que actúe, que nos motive a todos, que nos den ganas de luchar, de trabajar. El éxito, hermanos, un punto muy interesante es que el éxito no puede ir relacionado con la mediocridad o el negativismo. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero crecer, no debo de ser una persona que acostumbra a dejarlo todo a medias. Una cosa es que yo de aquí a diciembre no logre terminar los 3 años de secundaria, o los 3 de preparatoria, o la universidad, o una especialidad, o abrir un negocio, o en el caso de la iglesia, ¿verdad?, expandirme, enviar misioneros, o establecer alguna obra en otro lugar. Y otra cosa es que yo no lo quiera hacer, que no lo concluya, porque yo soy una persona que deja las cosas a medias. Hermanos, hablemos de Nehemías. Nehemías, dice la Biblia, que él supo que la ciudad de Jerusalén, de donde eran sus padres y donde él era y a donde anhelaba regresar, era una ciudad, hermanos, que a pesar de que en antaño había sido hermosa, estaba completamente destruida. Habían pasado más de 100 años, desde que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, la había destruido. Dios había dicho en su palabra que después de 70 años, esta ciudad tenía que reconstruirse, pero había pasado más de 100 y a nadie le preocupaba hacer algo, a nadie le preocupaba solucionarlo. Cuando Nehemías se entera de que la ciudad de sus padres tiene más de 100 años, 120, 130, 140 años, hermanos,
de estar destruida, él ora a Dios y le dice al Señor, Señor, concédeme buen éxito. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de preguntarnos el día de hoy, ¿me preocupa dónde estoy espiritualmente? ¿Me preocupa cómo está mi vida espiritual? ¿Me preocupa cómo está mi familia? ¿Cómo está mi negocio? ¿Cómo está mi iglesia? ¿Cómo está nuestra iglesia? Y si nos preocupa, entonces tenemos que orar a Dios y tenemos que planear y tenemos que pensar en una expectativa alta y tenemos que orar a Dios y tenemos que decirle, Señor, concédenos buen éxito, haznos una iglesia exitosa. Tenía que lograr su permiso, lo cual no era muy factible que se lo diera. Tenía que obtener herramientas, elementos, materiales que pudiera llevar, en este caso, hermanos, a Jerusalén para lograr el propósito. Pero ¿qué creen? Esto era muy difícil de lograr. Pero Nehemías, hermanos, se propuso superar las limitaciones que tenía a través de la oración a Dios, diciéndole, Señor, concédeme buen éxito. Nosotros como iglesia podemos ser una iglesia exitosa en la medida en la que cada uno de nosotros hagamos a un lado las limitaciones o reconozcamos las limitaciones que tenemos, vayamos delante de Dios, actuemos, estemos dispuestos a actuar a pesar de las limitaciones, confiando en que el Señor nos va a dar buen éxito. Dice la Biblia, hermanos, que Nehemías tuvo tanto éxito al llegar a Jerusalén que él logró convencer a todo el pueblo de que todo el pueblo trabajara. Y dice la Biblia en Nehemías capítulo 6, versículo 15, que en tan solo 52 días logró reconstruir lo que durante más de 100 años nadie había hecho. Qué interesante. ¿Por qué otros no lo habían hecho antes? Tal vez dijeron, no podemos, no tenemos los recursos. Si fuéramos, en el caso de la iglesia, una iglesia más grande, si tuviéramos más recursos, pero no podemos. Hermanos, Nehemías no tenía nada cuando se enteró de esto, pero oró a Dios que él le diera éxito, que le diera gracia delante del rey. El rey, sin pedírselos, le proveyó todo lo que él necesitaba. Llegó a Jerusalén porque él se había propuesto o impuesto una meta, hermanos, alta, elevada, que realmente le exigía a él hacer algo. Y dice la Biblia que en 52 días hizo lo que nadie había hecho en más de 100 años. Hermanos, ¿cuál es nuestra limitación? ¿Cuál es nuestra excusa para no participar, hermanos, en las metas grandes que tenemos como iglesia? Quiero, hermanos, transmitirles un video y quiero que pongan atención, por favor. Aunque el video está en inglés, hermanos, está la traducción. Y quiero que por favor la vean, hermanos. Ojalá podamos enfocar la pantalla. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver, hermanos, este video a continuación, por favor. Vamos a poner atención. Es un video que habla de una chica que se llama Sarah Connie. Vamos a continuar entonces, porque si no hay audio no tiene caso que se vea, hermanos, el video. Vamos a continuar entonces. Bien, hermanos, este video que tenía la intención de que vieran,
Es un video que habla de una señorita que se llama Sarah Koiner. Sarah Koiner, hermanos, Sarah Koiner es una señorita que al nacer nació con un problema, hermanos, neurológico. Sus padres no se habían dado cuenta que ella había nacido con esta deficiencia, y debido a esta deficiencia, hermanos, pues tiene muchas limitaciones. Ella prácticamente no puede moverse, no puede caminar. Tenía ese anhelo, hermanos, por la obra misionera. Tenía el deseo de ir al campo, tenía el deseo de trabajar, tenía el deseo de participar. Y en virtud de que ella quería ir, hermanos, al campo misionero, se sentía limitada. Y ella pensaba que tal vez nunca iba a poder, hermanos, llevar a cabo esto, que nunca iba a poder servir al Señor. Pero bueno, y debido a que ella no podía, hermanos, participar, que no podía trabajar, cuando supo de este ministerio en línea, hermanos, ella se propuso a sí misma ser parte de este ministerio. Y hermanos, si ustedes pudieron ver un poquito del video, esta jovencita, en virtud de que no tiene movimiento en sus extremidades superiores e inferiores, lo que hizo fue que se colocó un casco en su cabeza, y en su casco colocó, hermanos, un palito, una varita, ¿verdad? Y con esa varita ella teclea letra por letra en un teclado, hermanos, digital. Letra por letra ella va tecleando, hermanos, y a través de ese casco ella va respondiendo a personas que a través del internet entran, hermanos, a las redes sociales de este ministerio del cual nuestra iglesia es parte, que se llama Global Media Outreach, y le contesta, hermanos, a toda la gente que quiere saber de Cristo. A través de esto comparte de Cristo, discipula, responde correos electrónicos. Para ella, hermanos, es impresionante. El escribir cada letra implica para ella un movimiento de su cabeza, así. Y sin embargo, esa limitación que esta jovencita tiene no es una limitación, o no ha sido una limitación, hermanos, para que ella trabaje para el Señor. Esta jovencita se había puesto una expectativa alta, una meta, y la meta era ir a las misiones, la meta era compartir su fe, la meta era trabajar para el Señor. Su cuerpo no se lo permitía, pero llegó el momento en que se dio cuenta que ella podía hacerlo si ella quería. Esta chica, hermanos, no se quedó a la mitad. Y hoy en día, hermanos, es una jovencita que conocemos en muchos países del mundo gracias a ese trabajo que ella está haciendo. Y lo que ella está haciendo está sirviendo, hermanos, el éxito que ella está alcanzando está sirviendo para motivarnos a otros misioneros también en el mundo a darnos cuenta que sin importar, hermanos, las limitaciones, podemos realmente hacer algo para Dios. De tal manera que entonces, hermanos, quiero yo preguntarles en esta tarde ¿podemos ser nosotros una iglesia de éxito? La respuesta es sí. ¿Podemos ser personas de éxito? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿queremos serlo? ¿Queremos hacerlo? Las personas muchas veces, hermanos, lo único que hacemos es ver nuestras limitaciones. Y con base en las limitaciones vivimos la vida. Y decimos, es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer aquello, porque no tengo dinero, porque no tengo recursos, porque no tengo capacidades, porque no tengo esto, no tengo esto. Pero si tuviera, podría. No es cierto. No es cierto. Toda persona que está dispuesta a superar sus limitaciones es una persona que puede tener éxito. ¿Cómo podemos ser una iglesia exitosa? En la medida en la que cada uno de nosotros, hermanos, seamos copartícipes en el trabajo, hermanos, de cualquier ministerio. En la medida en la que cada uno de nosotros estemos dispuestos, hermanos, a apoyar la obra de Dios. Necesitamos entusiasmo, necesitamos la intención, pero también necesitamos la acción. A veces tenemos muchos hermanos con mucho entusiasmo, tenemos muchos hermanos con buena intención, pero muy pocos que están dispuestos a llevar a cabo o a ir a la acción. Hermanos, todos aquellos que nos congregamos en la iglesia, en la medida en la que seamos partícipes, vamos a tener más éxito, lograremos más metas, tendremos más logros. Nehemías, hermanos, oró para tener éxito, para lograr lo que deseaba, puso manos a la obra porque sabía que Dios obraría en su vida, hermanos, y logró llevar a cabo aquello que él quería. Dios, hermanos, cuando llamó a Josué, lo llamó para ser exitoso. Vayan conmigo en la Biblia a Josué capítulo 1, versículo 8, por favor.
Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así la Biblia. Mientras ustedes ubican este pasaje, quiero volver a la idea. Dios llamó a Josué para ser una persona de éxito. Dios llama a sus hijos para ser personas de éxito. Dios llamó a la iglesia, formó a la iglesia, ¿verdad? Porque llamó a personas a que la formaran, a que tuvieran vidas de éxito. De tal manera que la iglesia de Arenal puede ser una iglesia de éxito en la medida en la que sea una iglesia, hermanos, que actúan. Vamos a ver, por favor, en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. La palabra prosperar que Dios utilizó o que se utiliza en el libro de Josué, hermanos, es el hebreo salach, que significa éxito. ¿Sí me explico? Entonces voy a leer de nuevo este versículo haciendo la traducción del verbo hebreo con la misma palabra que se traduce en Nehemías 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tendrás éxito en tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Josué, vamos a hacer una evaluación rápida. Josué fue un líder de éxito, fue un hombre de éxito. Sí, claro que sí. Él logró conquistar, hermanos, la tierra prometida para el pueblo de Israel. Él logró vencer a los enemigos, ¿verdad? A los rivales más duros, más difíciles de vencer. Bajo el liderazgo, hermanos, de Josué, cayeron las murallas de Jericó. Bajo el liderazgo de Josué pudieron conquistar la zona norte, la zona centro, la zona sur. Bajo el liderazgo de Josué, hermanos, todas las tribus de Israel pudieron recibir la tierra que Jehová el Señor le había prometido. ¿Y por qué lo hizo Josué, hermanos? Porque Dios le dio a Josué la clave del éxito. Y la clave del éxito, hermanos, según Josué capítulo 1, versículo 8, constaba de tres cosas. Uno, hermanos, Jehová no quería que Josué fracasara en su intento. Dios no quiere que la iglesia fracase en su intento. Jehová no quería que Josué fracasara en su intento por conquistar la tierra prometida, y le dijo cómo ser exitoso. Uno, teniendo la escritura siempre en su boca. Por eso le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, este libro, que para mucha gente es un libro sin propósito, sin sentido, o sin valor, o anticuado, que es la Biblia, hermanos, es para nosotros, como hijos de Dios, el libro más valioso. Su contenido es lo más importante que cada uno de nosotros podemos leer, memorizar, tener en nuestra mente, llevar en nuestro corazón, a tal punto de que todo lo que hagamos sea porque es lo que la Biblia dice. Cuando Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo que estaba queriendo decirle a Josué es: oye, si el pueblo te pide un consejo, dile: la Biblia dice. Si vas a reprender a alguien, dile: la Biblia dice. Si vas a proponerte una cosa, hazlo conforme a lo que la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Hermanos, ¿cuánto de lo que la Biblia dice nosotros hoy en día estamos practicando y estamos llevando a cabo en nuestra vida? Dos, la segunda clave del éxito que Dios le dio a Josué, dice que tenía que estudiar a cada momento su voluntad. Por eso dice: de día y de noche meditarás en él. ¿Qué me quiere decir Dios aquí? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Cómo debo de aplicarlo? ¿Qué debo de corregir? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué enseñanza tiene? ¿Qué mandamiento? ¿Qué pecado debo de abandonar? ¿Qué propósito? ¿Qué quiere decirme Dios? Tres, la tercera clave del éxito que Dios le dio a Josué era que él tenía que estar obedeciendo cada precepto, cada palabra, cada mandamiento, porque le dice: para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Josué, en algún momento, hermanos, de su liderazgo, podía tener la presión del pueblo. Oye, Josué, pero ¿por qué tenemos que hacer todo lo que Dios dice? Yo pienso que debemos de hacerlo de esta manera. Y a lo mejor pudiera juntarse, ¿verdad?, un grupo de personas en Israel, ir con Josué a presionarlo. Y sin embargo, Josué siempre hacía
siempre actuaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Muchas veces, hermanos, en la iglesia pueden llegar a formarse grupos de hermanos que llegan a tener mucho poder, que su palabra tiene valor y que son escuchados por los miembros de la iglesia, y a veces pueden llegar a formar grupos que se acercan con el pastor a presionarlo para que actúe de acuerdo a lo que ellos quieren. No. La clave del éxito de una iglesia implica en que se lleve a cabo lo que Dios dice. El Señor, hermanos, le dio a Josué la fórmula del éxito, y es la misma fórmula que nosotros como iglesia tenemos que seguir, porque Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos una iglesia que alcance las metas que Él ha establecido para nosotros, y son tres también. La primera cosa que Dios quiere que como iglesia alcancemos para ser una iglesia exitosa es el crecimiento espiritual, la madurez. Vuelvo a repetir, hermanos, aunque parezca disco rayado, lo que dije hace algunas semanas. No por escuchar muchas predicaciones de muchos pastores voy a ser un cristiano más maduro. Un cristiano maduro es aquel que lo poco que escucha, lo poco que ve o lo poco que comprende, lo lleva a la práctica, lo hace. La madurez es el resultado de la acción. La madurez es el resultado de la obediencia. El crecimiento espiritual de la iglesia es el resultado de que individualmente cada joven, señorita, hombre o mujer, nos propongamos, hermanos, obedecer lo que Dios dice. La tercera cosa que Dios quiere que alcancemos si queremos ser una iglesia exitosa es el crecimiento numérico, multiplicarnos. En la mente de Dios, hermanos, nunca estuvo tener un pueblo de Israel pequeño. Cuando Él llamó a Abraham, le dijo: a tu descendencia la voy a hacer como las estrellas del cielo, como la arena del mar en multitud. En la mente de Dios, hermanos, estaba tener un pueblo grande. En la mente de Cristo, hermanos, está el tener iglesias grandes. La gran mayoría de iglesias somos pequeñas, sin embargo, ¿verdad? Porque quizás hemos dejado de establecernos metas grandes. Porque quizás nos hemos casado con la idea de que éxito es algo que se busca en el mundo, no en lo espiritual. Pero estamos comprobando en la Biblia, hermanos, que en más de 60 ocasiones se habla de éxito y se le habla a personas en particular. Y esas personas en particular Dios las llama para ser exitosas en aquello que Él quiere. Yo me atrevo a creer que es lo mismo que quiere para la iglesia. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico. 3, crecimiento a través del establecimiento de nuevas iglesias. Obra misionera. Otra vez, obra misionera. Yo animo de verdad a la iglesia, hermanos, a que tengamos esto en mente. Debemos de ser una iglesia exitosa. Punto número 2. Una iglesia de éxito es aquella que está unida. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, para recordar lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corinto, que sin duda es algo que cada uno de nosotros debemos de recordar. Hermanos, este es un buen momento. Yo decía hace rato que quizás en este momento en el que la economía de todos los países está yendo hacia abajo, en el que la salud está debilitándose, en el que algunos quizás por la disminución de salarios o por la pérdida de trabajos, la economía familiar también se está viniendo hacia abajo. ¿Cómo hablar de éxito? No, claro que sí, hermanos, claro que sí. Precisamente, hermanos, les voy a decir una cosa: las personas más exitosas en el mundo, ¿saben cuándo han surgido? En épocas de crisis. Las personas más ricas que hay hoy en día en el mundo, ¿saben en qué momento hicieron sus riquezas? En momentos de crisis. Porque supieron aprovechar, supieron actuar, supieron, hermanos, encontrar las oportunidades para alcanzar el éxito. ¿Por qué nosotros como iglesia no vamos a aprovechar esta crisis que está viviendo el mundo para ser una iglesia exitosa? ¿Por qué no hemos de aprovecharlo si es finalmente lo que Dios quiere para nosotros? 2, es aquella que está unida. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Hermanos, cuando en una familia hay división, permítame un poquito más para atrás. Cuando en un matrimonio hay división, ¿en qué termina ese matrimonio? ¿Divorcio? ¿Separados? Cuando en una familia hay división, ¿cómo termina esa familia? Dispersados, ¿verdad? Los hermanos no le hablan a los padres no le hablan a los hijos, entre hermanos no se hablan, ¿verdad? No se tratan, se ven como enemigos. Cuando en la sociedad hay división, cuando en el trabajo hay división, cuando en todos lados hay división, el fin solamente es uno. ¿Cuál es? La destrucción, la caída, ¿cierto? Lo mismo pasa en la iglesia. El apóstol Pablo se dio cuenta, hermanos, que el problema principal de la iglesia de Corinto no era en sí la cantidad de pecados que había en la iglesia. En la iglesia de Corinto, lamentablemente, hermanos, era una iglesia que estaba espiritualmente muy mal, tenía muchos problemas. Hermanos que tenían pleitos unos con otros, habían llegado a los tribunales, había pecados públicos sin juzgar, había chismes, había contenciones, había contiendas, había envidias, había celos, había muchas cosas. Y el apóstol Pablo se propone, hermanos, escribir una epístola, es decir, una carta, con el propósito de atacar cada uno de los alrededor de 14 problemas que tenía la iglesia en Corinto. Pero no empezó resolviendo o atacando a ninguno, sino empezó hablando de lo más importante. Porque Pablo se dio cuenta que el problema más importante que tenía la iglesia de Corinto era la división. El problema más grande que una iglesia puede llegar a tener es la división. Porque si una iglesia se divide, es una iglesia que con toda seguridad va a venir a menos e incluso se va a destruir. Hermanos, yo sé de iglesias cristianas de mucho tiempo, de muchos años, que hoy ya no existen. Sus templos están cerrados. Y están cerrados porque dentro de la iglesia, hermanos, empezó a haber división. Esa división no le importó a nadie, nadie hizo nada. Y llegó el momento, hermanos, en que la gente se empezó a ir, el pastor se fue y el templo, hermanos, quedó vacío. Pero Pablo hace un llamado, incluso una súplica, un ruego. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les va a decir tres cosas en las cuales Él espera unidad. Uno, en las opiniones. Dice que hablen todos una misma cosa. Hermanos, cuando se tiene un grupo, en nuestro caso, en nuestra iglesia, ¿verdad? Si todas tuvieran el día de hoy alrededor de 150 personas, tener una sola opinión es difícil. Bueno, Pablo no se está refiriendo a eso. Lo que Pablo está diciendo cuando dice hablen todos una misma cosa es lleguen a un acuerdo. Escuchen a uno, escuchen a otro, y que al final todos digan una misma cosa, que aprendan a estar en armonía. Dice el Salmo 133:1, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y podemos estar en armonía cuando tenemos unidad de opinión, cuando todos llegamos al mismo discurso. Dos, la segunda cosa en la que tenemos que estar unidos, hermanos, es en el pensar, porque dice en una misma mente. Si yo llego a lo mismo, a un solo discurso, tengo, hermanos, un solo pensamiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él oró por la unidad de los suyos? Les voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Allí está, para que haya unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué clase de unidad debe de buscar la iglesia, hermanos? No una unidad que digamos, con que tengamos la mayoría. No. Entre el Padre y el Hijo, la unidad es plena, es absoluta, es total. De tal manera que la iglesia debe de tener como meta una unidad plena, completa, absoluta, en la que podamos subsanar las pequeñas o las grandes diferencias de opinión que tenemos para llegar a tener una misma mente, para poder actuar en armonía, para que todos sean uno, dice Jesucristo, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, tenemos aquí afortunadamente dos personas que nos están visitando, y voy a hacer una pregunta en la que no espero una respuesta. Vamos a pensar que
Llegan personas nuevas a nuestra iglesia, empiezan a asistir a nuestra congregación, se dan cuenta, ¿verdad?, que es un grupo grande, pero de repente, oye, ¿ya te diste cuenta que esta persona no le habla a la otra? ¿Ya te diste cuenta cómo este no se lleva con aquel? ¿O ya te diste cuenta cómo están todos en contra unos de otros? Y hay división. Yo pregunto, ¿habrá el deseo de quedarse allí? ¿Uno quiere pertenecer a un grupo dividido? Claro que no. Eso, ¿sabes qué? Pues, mejor me voy a otro lado, porque ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. ¿Sí me explico? ¿Cómo yo voy a poder ser parte de un grupo que actúa de esta manera? No, claro que no. Dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que examinar cuál ha sido nuestro discurso a través del tiempo en la iglesia, cuál ha sido nuestra mente, cuál ha sido nuestra opinión. Somos personas que lamentablemente siempre estamos en contra, que siempre estamos juzgando, que siempre estamos criticando, que siempre estamos viendo, ¿verdad?, cómo no hacer las cosas, o por qué se hace una, o por qué se hace la otra. Los demás perciben nuestros comentarios como los más críticos, los más duros, los más agrios. Debemos de pensar cómo hablamos, porque muchas veces por la manera en la que decimos nuestros discursos provocamos incomodidad, división, y no somos capaces de llegar a un solo acuerdo. Por eso es que la tercera cosa en la que tenemos que estar unidos es el propósito, porque dice Pablo, en un mismo parecer. Y cuando todos tenemos un mismo parecer, una misma mente, un solo discurso, un mismo propósito, hermanos, permítanme usar una frase coloquial, todos vamos a jalar parejo, todos vamos a ir a un solo lado. ¿Cómo ser una iglesia de éxito? Una iglesia de éxito es una iglesia que actúa. Una iglesia de éxito es una iglesia unida, porque es fuerte, porque la gente se da cuenta que ahí está Cristo, a quien el Padre envió. En cierta ocasión, dice Hechos capítulo 16, versículo 9, lo siguiente. Está escribiendo Lucas y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Hermanos, la visión la recibió Pablo, se la comparte a todos, y todos dicen, Pablo, vamos a donde Dios nos llama. Si el propósito de Dios es que vayamos a ese lugar, en ese lugar vamos a estar. Qué maravilloso es cuando en la iglesia decimos, hermanos, vamos a hacer esto, es algo bueno, vamos todos. 3. Una iglesia de éxito es aquella que sirve de ejemplo. Casi estoy por terminar. Vayan conmigo a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 9. Está en el Nuevo Testamento, la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, claro que podemos hablar de éxito. Debemos de ser una iglesia exitosa. Debemos de ser como Sara Cohen. Debemos de hacer un lado las reivindicaciones. Y así nos cueste, porque a esta señorita le cuesta un movimiento de cabeza cada letra, ¿verdad? Y debe de terminar cansadísima de su cuello cada que evangeliza, cada que comparte, cada que discipula, cada que habla de su fe. Si nosotros terminamos cansadísimos de aquellas cosas en las cuales hacemos, hermanos, no importa, tenemos que actuar. Podemos hacer muchas cosas, quizás como individuos o como iglesia, que no hemos hecho en muchos años porque a nadie le importaba. Nehemías se pudo haber quedado, hermanos, allá en Babilonia, y a mí qué me importa, si a nadie le ha importado, pues entonces yo no voy a hacer nada. Hermanos, esa no es una mentalidad correcta en la iglesia. Yo ya lo intenté y no quisiera, entonces no me importa. No, inténtalo otra vez y otra vez y otra vez, y cada vez que lo intentes y avances un poquito más, vas a tener éxito, porque éxito es avanzar. ¿Sí nos damos cuenta? Éxito es lograr algo, éxito es tener prisa por llegar, no es competir. Una iglesia exitosa no es la que compite con una iglesia X, con una iglesia Y, y yo voy a ser más grande que estos, y voy a tener más ministerios que los otros, y voy a tener más esto para presumir que tenemos la iglesia más grande. Dios no nos llamó a eso. No es esa clase de éxito, porque al principio yo decía que éxito no es competencia, éxito es logro.
positivo, cualquiera que éste sea. Una iglesia exitosa es aquella que sirve de ejemplo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 9, lo siguiente. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia ejemplar para toda la zona de Macedonia, para toda la zona de Acaya, y los hermanos decían: oye, ¿ya supiste que la iglesia de Tesalónica está creciendo? ¿Ya supiste que la iglesia de Tesalónica está predicando? ¿Ya supiste que y es como si todo el mundo, hermanos, estuviera viendo a la iglesia? Oye, ¿y sabes qué es honesto? Los hermanos de Tesalónica fueron una iglesia exitosa. No estaban pensando en competir, no estaban pensando en sobresalir. Simplemente fueron de ejemplo porque lo que lograron fue visto por otros. ¿Sí me explico? Y quiero pensar que otros dijeron: oye, vamos a ser como los tesalonicenses. Qué maravilloso sería que llegara el día en el que otras iglesias voltearan y dijeran: oye, ya sabes que en Arenal está ocurriendo esto, ya sabes que en Arenal están haciendo el otro, ya sabes que en Arenal está pasando esto, ya sabes que Arenal está creciendo de esta manera, ya sabes que Arenal está enviando misioneros, ya sabes que Arenal está plantando iglesias, ya sabes que Arenal está haciendo eso. Oye, vamos a hacerlo también nosotros. Hermanos, dice más adelante el versículo 18: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. Entre más actuaba la iglesia, entre más unida estaba Tesalónica, su ejemplo se iba extendiendo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros las maneras que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, los hermanos de Tesalónica no esperaron varios años para hacer una iglesia de éxito. Nosotros tenemos más de 30 años como iglesia. Necesitamos ya hacer una iglesia exitosa. Ahora bien, permítanme regresar. Arenal en realidad es una iglesia de éxito, porque ha logrado un gran avance, ha logrado muchas cosas. Pero si pensamos en expectativas altas, entonces nos faltan muchas cosas por hacer. Entonces seamos una iglesia mucho más exitosa, que avance. Desde ahora, siempre, que la mentalidad de cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, sea la de Nehemías. Señor, voy a actuar, voy a hacer, aunque otros no lo hagan, aunque a otros no le importen, Señor, solo te pido una cosa: concede buen éxito a tu siervo, concede buen éxito a tu iglesia. La iglesia, hermanos, de Tesalónica tuvo la grande bendición de ser utilizada por el apóstol Pablo en sus epístolas como un ejemplo para nosotros. Quiera Dios que un día, hermanos, la iglesia de Arenal sea utilizada como ejemplo para otros, que en el futuro volteen a la historia, hermanos, del crecimiento de las iglesias del compañerismo y digan: hagamos lo que Arenal hizo desde el principio, o lo que hizo en un momento en su vida, y seamos una iglesia de éxito. Que Dios los bendiga.